Vamos a ver este tema acerca de lo que dice este versículo que acabamos de leer en 1 Timoteo 2:8, la oración en todo lugar. Nos dice este versículo, hermanos, el apóstol Pablo nos refiere su deseo cuando expresa: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Así como lo habíamos dicho la ocasión anterior, ya vimos algunas de las posiciones que la misma Escritura nos enseña, cómo la gente ora. Vimos también, en segundo lugar, las circunstancias. Hay infinidad de circunstancias. Mencionamos solo algunas de las que las Escrituras nos muestran. Y bueno, pues nosotros, yo creo que en la experiencia que tenemos en nuestra vida, yo creo que podemos ver que hay tantas circunstancias, tantos momentos en los cuales es necesario que nosotros oremos a nuestro Dios. No solamente en las aflicciones, no solamente en los momentos que nosotros necesitamos algo, sino en todo tiempo, como leíamos en Efesios 6:18. Y ahora también vemos este texto que nos enseña o nos da este mandato también de orar en todo lugar. Y queremos ver entonces algunos de estos textos que la Biblia nos muestra de gente orando en todo lugar, ¿verdad? En diferentes circunstancias en las cuales nosotros podemos ver. Por ejemplo, tenemos este texto de la segunda carta a las Crónicas, perdón, no es carta, es libro, segundo libro de las Crónicas 13, 14 y 15, que nos dice: y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una batalla, una guerra, dice aquí el texto, por atrás, por delante, pero hermanos, ellos clamaron a Jehová en esa situación. Dice, los sacerdotes tocan las trompetas y entonces, hermanos, Judá, dice, grita con fuerza y alzan el grito y Dios interviene y, hermanos, les da la victoria. Entonces, aquí vemos en la batalla. Tenemos también en primer libro de Reyes 19:9, en donde nos dice que también oraron en una cueva. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces vemos ahí al profeta Elías orando en una cueva. También tenemos Mateo capítulo 6, el versículo número 6, en donde nos dice, hermanos, que también en nuestras habitaciones, aquí en este caso el mandato del Señor Jesús, cuando dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, ahí vemos la oración, como decíamos, en la habitación, ¿verdad? Pudiésemos pensar en un lugar también de nuestro descanso. También Mateo 26:36 nos habla de la oración de nuestro Señor en el huerto del Getsemaní. Dice su palabra, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y a continuación pues vemos, hermanos, la forma en que nuestro Señor intercede, nuestro Señor clama, y vemos que está en agonía y está ahí en ese lugar orando al Padre, dice, en un huerto.
Tenemos también, hermanos, otro lugar donde dice Lucas capítulo 6, el versículo número 12, que también en un monte, nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo de oración. Nos dice aquí que Él oraba en un monte. ¿Por qué en un monte? Pues lo entendemos así porque Él buscaba lugares apartados donde pudiese tener toda la tranquilidad sin ser interrumpido para tener la comunión con el Padre. Vemos también en Hechos capítulo 16, el versículo número 13, vemos que también, hermanos, hace esta oración junto al río. Dice Hechos 16, 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces aquí vemos esta oración donde dice que era un lugar donde solía hacerse la oración, o sea, era un lugar a donde frecuentaban ir a orar junto al río, y ahí sentados, dice, hablaron a las mujeres acerca de la palabra del Señor. Vemos también, hermanos, en Hechos capítulo 21, el versículo número 5, que también el apóstol nos enseña, ¿verdad?, que él oraba, o más bien oraron aquí en la playa. Dice, cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Amén. Entonces, estos textos nos enseñan los diferentes lugares en donde la gente hace oración. Entonces, vemos nosotros que ahora nos dice en la playa, ¿verdad? En la playa ahí, tal vez con el sonido del mar. No sabemos si fue en la tarde o en la mañana o en la noche, pero lo cierto es que ahí dice estaban en la orilla del mar, dice hincados, ¿verdad? Dice de rodillas en la playa orando al Señor. Nos dice también Mateo capítulo 6, el versículo número 5, que también en las calles, ¿verdad?, nos dice que la gente ora. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí no es que esté prohibido orar en la calle, yo creo que todo lo contrario. Aquí lo que estamos viendo es la actitud de estos fariseos que lo hacían, como dice, eran hipócritas, porque la intención de ellos, dice, es que fueran vistos de los hombres, ¿verdad?, aparentando, como dice la Escritura, aparentando piedad, pero estaban lejos de querer, hermanos, agradar al Señor. Vemos en el primer libro de los Reyes también, en el capítulo 8, el versículo número 22. Aquí ahora vemos que también es la oración, hermanos, en el templo. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo. Ahí es esta lectura, en el contexto vemos que es cuando hace la dedicación del templo, y ahí está Salomón delante del altar de Jehová. Yo creo que esta es la forma que pues decimos es la más aceptada, ¿verdad?, la que más conocemos, la oración en el santuario, en el templo del Señor, en donde sabemos que Dios habita, donde está su presencia, y donde, hermanos, bueno, pues Él ha prometido, como lo vemos también en el libro de las Crónicas, de que sus oídos estarían atentos a la oración que se hace en ese lugar. Leamos también Salmos capítulo 4, versículos 3 y 4.
en donde nos dice que también, hermanos, en la cama, ¿verdad?, hay diferentes circunstancias por las cuales nosotros podemos orar de esta manera en ese lugar. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Decía, a veces, hermanos, habrá momentos en que nosotros pues oremos a Dios a viva voz. Decía, incluso hay momentos en que de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la necesidad, pues también ya no pronunciamos palabras, sino solamente lamentos, gemidos. Y aquí el Señor particularmente, hermanos, nos dice que hay este momento de meditación, dice, en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y que dice, y callad, ¿verdad? Podemos orar en silencio, ¿verdad? Y creemos que esa oración también la escucha Dios, ¿verdad? Dios escucha la oración porque Él conoce nuestro corazón, y decía el texto, citábamos ese texto, donde decía, aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Así que el Señor conoce nuestra necesidad y lo que nosotros pensamos. Veamos también en Hechos capítulo 9, versículos 39 y 40. Hechos 9, 39 y 40, en donde, hermanos, también en las casas, también se ora también en las casas. Dice, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ésta abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de estas cosas? Que cuando estamos nosotros en aflicción, en necesidad, aquí es un caso extremo, había muerto, era Dorcas, y ahí está orando Pedro, y sucede un milagro. Y ahí es donde vemos nosotros, estaban en la casa de ellas, ¿verdad? En la casa, dice que cuando llegó le llevaron a la sala, y ahí dice estaban estas viudas, estas mujeres llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. Era una mujer hacendosa, una mujer compasiva, una mujer que ayudaba a su prójimo. Y aquí estas viudas, dice, estaban llorando, afligiéndose por la muerte de Dorcas, y mostraba lo que ella les hacía en su buen corazón. Y entonces ahí dice, lo sacó a todos, Pedro, y se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, le dice a esta mujer, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Entonces, decía, ¿cuántos testimonios no podemos nosotros conocer acerca de las obras maravillosas que hace el Señor en los hogares? Gracias a Dios. Leamos también lo que dice Jonás en su capítulo 2, el versículo número 1, en donde nos dice, hermanos, que Jonás oró en el vientre de un pez. Dice la palabra del Señor, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Entonces, aquí vemos, hermanos, la variedad de lugares, así como lo veíamos de las circunstancias, aquí lo vemos de lugares increíbles. ¿A quién pudiese imaginarse, como en este caso de Jonás, de un hombre que está orando dentro de un gran pez? Eso para nosotros pareciera inconcebible. Vea cómo puede un hombre estar allí en el vientre de un pez y todavía ahí orando.
Bueno, para Dios no hay cosa imposible. Él escucha la oración, así como dice también el Salmo 139, de su presencia, ¿verdad? Nadie puede esconderse, nadie puede ocultarse de la presencia de Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, que ahí en el vientre del pez está orando Jonás. Gloria a Dios. Leamos Hechos capítulo 10, el versículo número 9. Y entonces vemos también, hermanos, que en las azoteas, ¿verdad? Y cuando conocemos la forma en que está distribuida la ciudad de Jerusalén, cómo son sus calles y cómo pues están las partes altas, la azotea, ¿verdad? Es un lugar donde pues se puede decir es un lugar de reunión, es un lugar donde pueden pues salir, contemplar el cielo, y ahí es donde dice este texto de Hechos 10:9, donde estaba Pedro. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es, decíamos? Cerca de las 12. De las 12 del día. Si el día empieza a las 6, a mediodía estaba ahí orando Pedro, dice, en la azotea de su casa. También vemos en Hechos capítulo 16, versículos 24 y 25, también otro lugar en donde decimos, hermanos, se ora también de acuerdo a esta circunstancia. Dice la palabra del Señor: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿En dónde está Pablo, hermanos, junto con Silas? Dice que estaban metidos en lo más profundo, ¿verdad? Dice en el calabozo de más adentro, y todavía dice con los pies asegurados con el cepo. Y ahí, ¿qué hacían? Ellos estaban, hermanos, dice, cantando al Señor, pero también dice estaban orando al Señor, ¿verdad? Y de tal manera que los presos los oían, ¿verdad? Entonces, ahí en ese lugar, ya en esa confianza, yo creo que en el Señor, cualquiera, yo creo que sin conocer al Señor estaría afligido, estaría lamentándose, estar ahí en lo más oscuro, en lo más, como dice aquí, en lo más profundo de esta cárcel, y luego todavía con ese cepo, como dice, ¿verdad?, en los pies. Pero ellos lo que estaban haciendo era orar al Señor y cantando himnos para la gloria del Señor. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, vemos ahí otras circunstancias, ¿verdad?, en este lugar. Leamos Lucas capítulo 5, el versículo número 6, en donde 16, hermanos, donde dice también que el Señor, hermanos, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, ¿verdad? Decíamos, buscando tener esa comunión con el Señor. Gloria a Dios. Y así también nosotros podemos ver, hermanos, como decíamos, pues necesitamos nosotros tener un lugar en nuestro hogar, ¿verdad?, de ser posible, ¿verdad?, en donde podamos tener esa comunión con Dios, ¿verdad?, que tal vez, decía, en un momento dado lo podemos hacer en silencio, pero también cuando estamos en esa comunión con Dios, pues derramamos nuestro corazón, levantamos nuestra voz, levantamos, como dice aquí también lo que leíamos acerca del pueblo de Israel, cómo alzaban la voz, cómo gritaban, y estaban ahí ya sin ningún temor, sin ninguna pena, exponiendo su corazón delante de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos tener esa comunión con Dios, bueno, proveemos un lugar
para que podamos hacerlo sin ninguna interrupción, ¿verdad? Para tener esa comunión con nuestro Señor, sabiendo que Él escucha la oración y responde. Leamos también Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Vemos los lugares más increíbles en donde se lleva a cabo la oración. Dice la palabra de Dios, Lucas 23, 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Bueno, pues lo que vemos, los lugares más inimaginables, ¿verdad?, en donde podemos nosotros orar, lo que las Escrituras dan testimonio de donde la gente ora. Tal vez nosotros no lleguemos a experimentar alguna de estas situaciones en esos lugares, pero eso nos lleva a pensar que nosotros podemos orar en todo lugar. Decía, incluso cuando estamos en nuestro hogar haciendo nuestros deberes, o cuando estamos en el trabajo, ahí nuestra mente está ocupada también orando al Señor, trabajando, sí, ¿verdad?, pero también pidiendo la ayuda del Señor en todo tiempo, incluso hasta pidiéndole que nos ayude en el trabajo que estamos realizando para que todo salga bien y todo sea de bendición. O como decía también, cuando vamos en el camino, vamos en el transporte, vamos en el carro, ahí manejando tal vez, y vamos orando, pidiendo al Señor que nos guarde, que nos bendiga, o si tenemos alguna aflicción, bueno, pues vamos orando al Señor, pidiendo que el Señor suple esa necesidad y responda a la oración, a la petición que le hacemos. Entonces, lo que vemos en este texto, hermanos, que volvemos a citar 1 Timoteo 2:8, dice la Escritura: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces ya vimos ese texto que nos dice Efesios 6:18, que oremos en todo tiempo. Ahora vemos este texto que nos dice que oremos en todo lugar y levantando manos santas, sin ira ni contienda, para que podamos cumplir con ese mandato del Señor que nos dice: orad sin cesar. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por estos mandamientos que nos enseña que podemos tener esta comunión con Dios en todo momento y en todo lugar, para la gloria de su nombre y en toda circunstancia. Damos gracias a Dios.